Esteban Enríquez, estilista unisex. Alisados, shock, plastificado capilar, cortes con nutrición y mucho más para el cuidado de tu pelo. Visítanos de lunes a sábado de 9 a 21 y los domingos de 14 a 21 en Santa Fe 1886, esquina Belgrano. Consulta por nuestros turnos y promociones al 223 532 1338. Esteban Enríquez, Peluquería. Néstor Giglio, peluquería unisex, corte y color. Nos encontrás de lunes a sábados de 9 a 18:30 en Córdoba 2106, Casi Bolívar. Néstor Giglio, siempre junto a San Lorenzo. Pasa la vida, yo sigo acá. Llevándote mis sueños hacia JP Burgers, las mejores hamburguesas de Mar del Plata. Visítanos en nuestra sucursal de Avenida Constitución 5153, de miércoles a domingo de 19:30 a 23:30. Por teléfono al 223 5 222 627 y por Instagram @jpburger.mdp. JP Burgers, las mejores hamburguesas. Tercer bloque de este manicomio azulgrana. Le agradecemos por supuesto a todos nuestros auspiciantes y a Organización TR que se suma a la familia de Manicomio Azulgrana para auspiciar este lindo programa. También tienen ahí nuestro Mercado Pago, Manicomio Azulgrana, por si quieren dejar alguna colaboración, la verdad que nos ayuda un montón. Bocha querido, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué trajiste? Volvió el famoso héroe o villano, ¿sí? La sección que polemiza con ciertos personajes, jugadores que han pasado por el club, que han sido muy queridos y que después por una cosa u otra muchas veces pueden ser considerados villanos, ¿no? Sí. Por algunos. Así que vamos a debatir un poco. Hacía rato no hacíamos un héroes o villanos. Hacía mucho. ¿Y a quién trajiste? Laburé bastante, por eso llegué un poquito más tarde, porque estaba ultimando detalles. Así que bueno, si hay algún detallecito sepan entender. Pero hoy vamos a jugar con, yo creo que el último gran win, por lo menos que vistió la camiseta de San Lorenzo de Almagro, de los que vi yo, de los extremos como llaman ahora a los wines, a los viejos wines, creo que uno de los mejores, además que se complementaba muy bien con los delanteros de turnos. Estamos hablando del señor Raúl Pipa Esteves. El Pipa Esteves. ¿Sí? Un jugador que surge de las inferiores de San Lorenzo desde muy chiquito, hincha del club. Y bueno, después pasaron algunas cuestiones, ¿no? Pero vamos a hacer como siempre, vamos a analizar un poco la carrera de este héroe o villano del día de la fecha con Raúl Pipa Esteves. Bien. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a acomodar el video. Sí. Acomodamos el video tranquilo. El Pipa Esteves fue uno de los pilares de lo que fue la consagración de la Copa Mercosur 2001. Hizo el gol de la final, Hizo de el la gol de la vuelta, final. ¿sí? El empate, para Por que San Lorenzo suerte- vaya a penales. Por suerte entró. 2 títulos internacionales tiene. No, Sí. tiene uno solo. Uno solo. Porque la Sudamericana ya no estaba. Gana en clausura. Clausura y Clausura Mercosur. 2001. Clausura. Clausura 2001 y después gana la Copa Mercosur. Son los 2 títulos que tiene con San Lorenzo. Como decíamos, un jugador que desde muy chico hizo inferiores en el club. Bien, tranca. Mientras. Y fue parte de, vamos a ver algunas imágenes ahora cuando enganche el... Pasa que cambiamos la computadora y todavía está media mañosa esta, ¿viste? Está media mañosa, sí, es verdad. hay que amansarla un poquito. También se cambió la consola, pero vamos de a poco, tranquilo. Es que es todo para mejor, pero bueno, lleva su tiempo. Sin duda.
un jugador que, como decíamos, formó parte de la famosa cicloneta, ¿sí? Esa camada de juveniles, esa reserva de San Lorenzo, que hoy en día le da nombre a un programa amigo, ¿sí? Partidario. Sí, Le sin mandamos duda. un saludo grande a los chicos de la cicloneta, con Lea Alves a la cabeza. Pero decíamos, formó parte de esa cicloneta, sí, que después de esto me dieron ganas de hacer alguna historia cuerva. Algún día la vamos a hacer con ese equipo histórico de la cicloneta. Me gusta. Que fue el primer equipo de reserva que tuvo pretemporada, aparte Sí. de la primera, ¿sí? Una pretemporada exclusiva. Ahí está. Ahí arranca, ¿ves? Bueno, inferiores en la cicloneta. Mirá lo que son esos Ahí buzos. está, Mirá mirá, Saja, ahí está, re chico. abajo a la derecha el Pipa, abajo. ¿sí? Ahí se puede ver a Saja. Y bueno, en esa camada estaba Franco, estaba Orión, el Herbiti, Pipi. estaba Marito Santana, el Pipi, Mirá, boludo. Orión, Diego Figueroa, el que se ve a la Figueroa, izquierda, Franco. Guille Franco. Debuta, este es el partido debut. Dame audio que vamos a escuchar un poquito de relato de ahí de esa época. Sácala. Ahí está, mira, el Tuiti Carrario. Gol del Tuiti Carrario con esa derrota 1-0. Debutaba el Pipa El Esteves Chacho en San Comoté. Lorenzo. ¿Qué equipo ese, eh? Lusenhoff, Ameli. No, increíble. Este es su primer gol, ¿sí? Sí. Con la una Unión. derrota también, 3-2 ante Unión, año 98. Claro, un pibe de las inferiores que llega a primera, que arranca con sus primeros goles. O sea, Que iba a la había tribuna, sentido de- iba a la tribuna de pibe. Esas camisetas de esa época, marca San Lorenzo, cuando Sí, las Meval. las hermosas. Meval, sí, después pasó la época del Luambi también, Mirá qué por ahí. caripelas, por Mirá qué Dios. equipo. Por favor. Qué Este de hermoso. acá hace un hat-trick. El Pipa Esteves, que en San Lorenzo tuvo una buena cantidad de goles, jugó 170 partidos, marcó 20 goles y 30 asistencias. Y era un tipo que se caracterizaba por desborde y tirar centros precisos siempre para la llegada del 9. Hizo dupla con Beto Acosta, hizo dupla con Bernie Romeo. Claro, tenía delanteros, centro delanteros Muy picante. dignos, Importante. Sí, dignos, de ¿no? primera línea, jugadores de selección, ni más ni menos. En este, como decíamos, hat-trick a Argentinos Juniors 5-1. Qué épocas, ¿no? Esa de hacer tantos goles. Hoy en día es un milagro que hagamos uno, boludo. Sí, sí. Y lo festejamos como locos. No, sí, ni hablar. Sin duda. Como decíamos, un tipo que se crió de pibe en el club, que siempre se dijo hincha de San Lorenzo, que curiosamente no le gustaba el fútbol. Él siempre fue un tipo fierrero, incluso se dedicó a la preparación de algunos autos para picada y demás, y alguna carrera que otra corrió después de su retiro, pero siempre se destacó por eso, ¿no? Por ser un tipo que decía que el fútbol lo usaba como una salida de trabajo, ¿no? Una cuestión más profesional que por pasión. Como Bastituta, como el arquero Álvarez, como muchos. Hay Muchos, muchos jugadores sí, de fútbol sí, que sí, lo ven sí. de esa manera. El Cookie Silvera, sin ir El más lejos, Cookie también. hablando de jugadores 9 de San Lorenzo. Ahí vemos algunos de sus goles en esa primera época. Y acá ya llega, bueno, el campeonato del 2001. Él hace un gol acá. Vamos a ver el gol, uno de los goles. Bueno, ahí todavía lo Estaba dije. Ruggeri. Esto todavía no es 2001, es creo que año 99. Pero él es uno de los. Hace un gol en el clásico contra Huracán, que vamos a ver. En ese 2001, un partido que termina 1-1. Sí, Exactamente. gol de Berti de ellos. Exactamente. Pues fue un jugador muy importante en esa obtención del torneo con el chileno Pellegrini. Acá esta la puse porque me vuela la peluca la camiseta esta roja que se usaba Oh, y de la en esa Mercosur, esas boludo. primeras Mercosur. Qué lindo. Con esa le ganamos a Boca también. que- Gol de Chupa López. Claro, exactamente. Ahí vemos Mirá ya qué el lindo. plantel del equipo campeón. Pausámelo un cachito. Pausalo ahí, bien. Así vemos un Así poco las extrañamos. caras. Qué plantel, ¿eh? Se Qué puede. plantel, boludo. No el equipo, el plantel completo. No, es, Jugoso. es una locura. Cerrizuela, Saja, Paredes, tenías a Meli, tenías a Abreu Tuzo. era suplente, Abreu era para suplente. tener una Imagínate. Increíble, la verdad, alto jugador que para mí terminó actuando mal y él mismo se terminó dando cuenta, Y sí. sin duda, porque seguramente vas a desarrollar. Ahora vamos a desarrollar su salida de San Lorenzo y demás. Primero vamos a repasar sus momentos. Bueno, si no se puede mandar lo que siga, Luchito.
pará. A ver, dale. Mientras tanto, vemos a ver si podemos resolver técnicamente la cuestión del informe. Un jugadorazo, y creo que fue de nuestra generación una de las primeras traiciones. Eso te iba a decir. Es muy de nuestra generación, de nuestra infancia, cuando uno empieza a tener conciencia de lo que ve, ¿no? Yo tenía 10, 11 años. Creo que fue también una de las primeras que uno pudo haber vivido. Hay que ver cómo se desarrolla el relato del señor Bocha Matías García. No lo queremos spoilear porque seguramente habrá hecho un gran trabajo con respecto al informe, pero sí, fue duro y no recuerdo que le haya ido muy bien en el equipo de la Ribera. No lo divisa. Sí. Ahí al Se toque. destaca el Al negro, toque. ¿no? Sí, papá. Claramente. Tenía que sonreír, mostrar los dientes. Ahí abajo a la derecha está, mirá, el Pipa con Al lado el del Polo, Polo. Galíndez. Galíndez. El Pipa tenía, sin mal no recuerdo, hay otra foto que después se va a ver mejor, festejó ese título con una remera que recordaba a Mirko Saric. Él era abrazando a Mirko porque habían sido muy amigos en las inferiores, en esta famosa camada que decíamos de la cicloneta, donde Mirko Sí. era parte. Sí. Y él ves que tiene una remera distinta al resto porque tenía una foto de él abrazando a Mirko y recordándolo en ese lindo momento. Abreu con los botines blancos. Abreu, el negro Ramírez, lengüeta otro ahí. de las inferiores. Leo Rodríguez. Leo Rodríguez, sí, otro que era suplente, ¿no? Era suplente. Pequeño Sí. suplente teníamos, sí. Mario Santana, que también entraba a veces, después termina jugando en la selección de Italia. Arriba, ¿qué tenemos? Tenemos Michelini, Michelini. Cerrizuela, Romeo, Pusineri. Pusineri. El de arriba, ¿Zurita no es? Probablemente Zurita, puede Adrián ser. González. Adrián González. González. Ahí ya me perdí. ahí ya no veo. Son muy pibes. Ahí ya no veo. Pero me juego la cabeza. ¿No puede estar Di Lorenzo? Que sea el último de la punta de allá. No me parece Di Lorenzo. Y ahí hay un Puede ser muchacho que que se haya metió de sido negro parte. con un busito, se metió en la foto un crack. Sí. Al lado de Pedro Pablo. Y bueno, si Saja. pasa, pasa. Herbiti es. Aprovecho. Herbiti, Rivarola. Rivarola también. No, ese es el equipo de la infancia nuestra. De lo que somos 90, por Claro, lo menos, Sí. es el primer recuerdo porque en el... Y ahora tenemos. Y ahí está la formación titular de ese Cerrizuela. equipo, ¿no? Coco Ameli, Tucio, Colochini. Ahí la cancha, me acuerdo ese partido, la cancha, no sé si era. Ahí Ahí está, vemos la boludo. remera de Mirko. Espectacular. ¿ves? Festejando ese clausura 2001. Muy bien. Dame el audio. Romagnoli, de largo pasó el delantero centro de Romagnoli. Toma, Golazo. sacala. Ahí está ese gol que sirve para este empate 1-1 de ese campeonato contra Huracán. Ese famoso clausura 2001 que hablábamos. Y también es el autor de un gol en el 5-4, recordado 5-4 ante Lanús, Sí. bajo la lluvia. Él es el que hace esa Amo ese imagen. gordo. Esa imagen fue icónica. Amo ese Hermoso gordo. ser ese gordo. Sí. Hermoso. Solamente la puse para ver el gordo Sí, ese. sí. Así, Es Hermoso. burlándose hermoso. de la gente de Huracán, obviamente en una época donde todavía había visitantes. Si bien ellos siempre fueron poquitos cuando tuvieron que venir. Y Sí, sin duda. decíamos, bueno, es el que hace el 4-4 en ese famoso 5-4 ante Lanús, que ahora también lo vamos a repasar, pero viendo un poco la carrera y los compañeros que tuvo también, ¿no? Porque si también se destacó fue gracias a que él asistía, pero los demás la metían. Claro. Claro. Porque vos podés tirar muy buenos centros, pero si el delantero no acompaña, ahí está, este es el 4-4. Dame un poquito de volumen. Ese partido es épico. ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Final para el infarto, el Mulle Esteves. 4-4 Lanús y San Lorenzo. La pregunta El Mulle, ¿te acordás que le decía el Mulle Walter Nelson? Sí. pero no la pudo agarrar una nueva Grandes relatos de Walter que ha Nelson. tenido responsabilidades. Qué esta partidazo noche. de Lo este, me mismo que acuerdo la patente de estar Error de viéndolo. Burela, 4-4. Ahí con el gran Manuel Pellegrini. Y bueno, después viene lo que es la consagración en la Copa Mercosur 2001 también. Cerro Ah, Porteño, sí, Cerro Porteño me Exactamente. parece. Atajado Bobadilla. En Ahí Cerro está, ahí Porteño. vemos una imagen también en ese partido contra Cerro.
una con Peñarol abrazándose con el Beto, otra gran dupla en esa Copa Mercosur, ya no estaba Romeo, estaba el Beto y también hizo una gran dupla con él. Este es el gol de la final. Ahí está. Ay, parecía que no le pegaba nunca. Pegale ya, boludo. Pegale. Parecía que no le pegaba nunca. Pegale. San Lorenzo había empezado Es perdiendo infartante. 1-0, acuérdense que después, bueno, gracias a este gol que consigue el Pipa, logra empatar 1-1 y después consagrarse en los penales de su primer título internacional. Y él mismo lo reconoció que este fue el gol más importante de su carrera, ¿no? Por lo menos uno de sus goles más importantes. No era un jugador de hacer muchos goles, si bien en San Lorenzo tuvo un buen promedio, después no se mantuvo en el resto de los equipos. Y bueno, este fue un poco su carrera en lo que fue en San Lorenzo, con bueno, Morel Rodríguez, otro de esa camada, que formó parte de este plantel. Otro. Y ahí ahora empieza la parte de villano, ¿no? Si bien ahora vamos a ver, este es su último gol en San Lorenzo, año 2002, Copa Libertadores ante Real Potosí, una goleada 5-2, y después se termina yendo, poco tiempo después de este partido, por la puerta de atrás, queda libre, le debía mucha plata al club, incluso él dice que estuvo un par de años sin cobrar. Pausame esta imagen porque es mortal. Ahí están los refuerzos que llegan ese año para jugar a Boca. A ver si conocemos alguno. Ibarra. Con la 22, Esteves. El Pampa Sosa, veo ahí. Pampa Sosa, Creo que el de boludo. adelante, Donet. el de adelante es Donet. Sí. Crosa me parece que es el pelado. Ibarra, Cassini. Ese que está marcado con un círculo es un húngaro que había traído Macri en esa época. No la entendía más puta una idea de goma, no cómo se entendía una llamaba, goma. no puedo ni siquiera intentar reproducirlo, pero El busito del Pipa. el Pipa No, con no. ese busito a rombos. A rombos. Y como decíamos, ahí hace su presentación en Boca. Casi salía de Luna Disco, mirá la cara. Él queda libre con el pase en su poder a cambio de resignar gran parte de la deuda que San Lorenzo tenía con él y le vende el pase a Boca por $1.300.000. Por lo menos eso fue lo que dijo Macri. Ahora, ¿qué pasó? Cuando Esteves declara, dice, a mí me pagaron $550.000 el pase. Y bueno, ahí se arma un tole-tole entre los dirigentes de Boca con Roberto Digón a la cabeza reclamándole a Macri dónde estaba esa plata que faltaba, ¿no? Bueno, Claro. nunca apareció. Este es un gol que le hacen un partido amistoso a San Lorenzo, de un torneo de verano en Salta, por supuesto no lo grita. En Boca no jugó mucho, llegó con muchas expectativas, pero no logró afianzarse. Jugó 48 partidos, 2 goles y 10 asistencias, pero igualmente eso le alcanzó para ganar 2 títulos Qué lindo. y se agarró a piñas con el Chipi Barijo. Sí. Cobró un poco, sí, ligó 2 piñas, porque aparentemente el Chipi se le tiró de atrás en una práctica, al Pipa no le gustó, lo puteó y recibió un par de golpes, los tuvieron que separar los compañeros, pero bueno. No, a partir de ahí ya su carrera en Boca empezó a resquebrajarse. Bianchi no dejó de tenerlo en cuenta y tuvo pocos minutos jugados en ese último tramo, pero bueno, compartió equipo con lo mejor de Boca de ese momento, ¿no? El equipo que termina ganando en la Intercontinental, Claro. que gana el Libertadores, fue parte del plantel campeón de Libertadores con Abondancieri, Schiavi, Burdizo, Cassini, Battaglia, Tevez, el Messi, del Chelo Delgado, y después se va a Botafogo, ¿no? Le hacen una presentación espectacular, llega como un jugador campeón de América, un jugador interesante, con una posición muy buscada en Brasil, porque lo comparaban incluso con Garrincha. Frenámelo un cachito. Pero en Botafogo el tipo está 4 meses nomás. No dura mucho, ¿sí? No se adapta bien al fútbol brasilero. Juega poco, tan solo 10 partidos, un gol, ¿sí? No llegó ni siquiera a completar los 6 meses y a los 4 meses se vuelve diciendo que extrañaba a su país, su familia y demás. Que en realidad le vio como el orto. Sí, un poco y un poco. No había rendido tampoco como se esperaba. Lo más destacado que hizo en Brasil fue un gol en un partido ante Inter de Porto Alegre, que termina ganando el Botafogo 5-1, pero no mucho más. Y después, ahora sí, vuelve a la Argentina, en este caso a Colón de Santa Fe, ¿sí?
Un Colón que en ese momento era dirigido por el Coco Basile. Ahí está, pasámelo ahí porque vamos a jugar un poco con los jugadores. Tenemos Chino Garcés. ¿Está Golza ahí arriba? Está, Tom No, Bolini. Laureano Está Tombolini. Cata Díaz. El Cata Díaz. Cata. Está Gio Hernández. Totono Grisales abajo a la derecha. Totono, boludo. Tenía un gran equipo ese Colón que termina peleando incluso el campeonato, ¿sí? Con el Coco Basile, como decíamos, en el banco de suplente. Moreno y Fabianesi, el que tiene Está la Moreno pelota. Fabianesi, exactamente, Bien. el que está al lado de Bien. Tombolini, al lado del arquero. En Colón termina jugando 26 partidos, hace 3 goles y 8 asistencias. Como decíamos, un Colón que daba gusto verlo jugar. Ahora vamos a ver un gol, mira, que le hace a San Lorenzo, justamente. No el Pipa, pero... Levanta el brazo el Pipa Esteves. Amaga Garcés, la saca Garcés. Lo quiso arriesgar y meter un centro innecesario. Capurro. Giovanni Hernández. Buen enganche. Amaga Giovanni Hernández. Romagnoli. Jugaba ese negro. Sí. Bedoya era otro de los jugadores. Pasó por Totone y ahora por Bedoya. Bedoya. Otra vez se juntan los colombianos. Viene para el Pipa Esteves. Loesbor. Ya puso Loesbor. Sí, creo que nos comemos 5 este partido. Qué buena para Bedoya, derecha de Bedoya. Bueno, era un poco para ver cómo jugaba ese Colón del Coco Basile. Una buena apuesta del Zabalero que no terminó resultando. Vichy Fuertes también, dupla en ese momento con el Pipa Esteves. También fue la mufa. También dura poco tiempo, 6 meses solamente juega en Colón. Y pasa a Racing, ¿no? Siempre libre, ¿no? No fue un jugador que se caracterizara por transferencias. Viene a Racing donde está un poco más de tiempo, está un año jugando en la academia, igualmente juega tan solo 27 partidos y convierte 2 goles, este es uno de ellos. Pero tiene la particularidad que juega en este partido, donde además de hacer un gol es el último partido del Cholo Simeone como jugador de fútbol profesional. Mirá. Recuerdan que después que se retira, agarra la dirección técnica de Racing. Fue un caso Sí. particular porque Sí, se sí. retira como jugador, era el capitán del equipo, termina siendo el entrenador. ¿Qué es esto? En Racing Acá- no le va bien y acá empieza un poquito la falopa de la buena, ¿no? Se va a jugar a Portugal, a la Académica Coimbra, ¿sí? Está cerca de un año en ese equipo portugués, ignoto, En un ¿no? gran Muy esfuerzo del raro. representante para colarlo en algún lugar y que Eh, cobre unos dólares. Juega tan solo 3 partidos. Esas no son las. Eso, bueno, es un. Tan solo 3 partidos. Pasalo. Sí, ahí está. Esas son los datos de Chile. 3 partidos en Portugal. 3 bien. partidos en Portugal y vuelve para América, en este caso a Chile, a jugar a la Universidad de Chile en el año 2008. Ahí sí recupera su nivel, vuelve a ser importante en el equipo, juega 38 partidos, 9 goles y 11 asistencias. En ese equipo de la U de Chile comparte con Montillo, que era uno de los baluartes de ese gran equipo. Juega también Olarra, vos te vas a acordar de Luchito, jugador que jugó en Independiente. Y también hace dupla en la delantera con Marcelo el Matador Salas, ni más ni Mirá menos. vos. Por eso siempre estuvo rodeado de buenos 9, ¿sí? Esteves, tanto Vichy Fuertes en Colón, como decíamos, Tevez o el Guille o Delgado en Boca, el Beto Acosta Romeo en San Lorenzo. Siempre rodeado de números 9 importantes. En Racing también tuvo, por ejemplo, de compañero a Chino Luna en la delantera, tuvo a Rubén Capria también, Claudio Úbeda fue otro de los compañeros. Ahí está con Y Montillo. ahí está con Montillo en la Universidad de Chile, que decíamos, vuelve a ser importante, vuelve a ganarse el cariño de la gente, a ser una pieza clave en este equipo que, si bien no ganó títulos, llegó a una semifinal del torneo chileno. Y fue un paso bueno para el Pipa Esteves en este caso, que después ya sus últimos años medio que hace una amague de largar el fútbol, parecía que se retiraba, y finalmente cuando todos lo daban porque no iba a continuar jugando, porque iba a dedicarse a su otra pasión, que eran los fierros, va a continuar su carrera en otro equipo de Chile, que en este caso va a ser el Unión Española, que ahora vamos a ver también
algunos goles, porque ahí sí ya se volvió una pieza importante y estuvo ya más tiempo jugando ahí. El único falopa termina siendo el equipo portugués. Bueno, faltan un par, todavía no te adelanto. Ah, Hasta ahora. ¿Cuánto jugaste? Hasta ahora, ¿Cuánto además, jugá- Falopa. ¿Cuánto jugaste Ahí vemos algunos goles que hizo muchos goles en la Universidad de Chile. Como decíamos, 9 goles y 11 asistencias en 38 partidos. Para un extremo es un buen promedio. Y ahora sí, a la Unión Española, donde ya se queda ya más tiempo. Está del 2009 al 2011, 72 partidos termina jugando, hace 5 goles y 16 asistencias. Miren siempre la cantidad de asistencias que hacía, ¿no? Era un número importante. Con gol contra Vélez en Copa Libertadores. Siempre un jugador rápido, un jugador que se caracterizó por la velocidad y la gambeta en velocidad también, que es lo más difícil de hacer, ¿no? Del desborde. Y tenía siempre una forma de gambetear muy parecida y parecía que siempre hacía lo mismo, pero le salía siempre, o sea que era muy efectivo, ¿no? Por más que sepas lo que iba a hacer el tipo, igualmente era difícil de marcar y terminaba o desbordando y tirando el centro o llegando a fondo, como pasó en este caso, en esta contra, que él se lo llevó puesto al defensor y terminó definiendo por abajo el arquero de Vélez. Ceruti tendría que haber unos videos del Pipa Esteve. De Pipa ¿no? Esteve, sí. Vendría bien. Y la verdad que nos vendría bien o Real y no alguno que le explique un poquito cómo es el tema este de ser extremo. Mirá, se lo come Ahí está, el defensor. mirá qué velocidad, que incluso en esos últimos años de carrera, ¿no? Porque ya Mantenía la esencia. eran sus últimos años de carrera, pero seguía teniendo velocidad, era picante. Un tipo, como decíamos, que en velocidad te comía. Y fue cambiando también el look, vieron que era, primero se teñía, Sí, fue unos muy claritos. personaje también. Por ejemplo, Mirá qué perfil. en una nota Barijo, cuando le preguntaban sobre ese incidente que tuvo en el entrenamiento, decía, Esteves es un tipo muy raro, dice, es un tipo que nunca lo entendí, nunca nos llevamos bien, pero bueno, fue una relación que éramos compañeros y nada más. Incluso hay una anécdota donde creo que se juntan a comer todo el plantel de Boca y ponen un partido, creo, de la Liga Italiana para ver de fondo. Y creo que había carrera de TC, entonces él se va al auto a escuchar la carrera de TC en el auto, mientras sus compañeros comían Un y enfermo. miraban el partido de la Serie A. Un loquito. Sí, un fierrero de alma. Incluso también se dice que alguna vez hizo amonestar para tener una fecha de suspensión y poder ir a alguna carrera que le interesaba. Toma. O sea que era muy fanático de los fierros, preparó, como decíamos, autos de carrera. Y después viene ya a Boca Unidos. Ya ahí Mirá. seguimos con el tema de la droga pura. Sí. Falopa de la buena. Claro, Boca Unidos jugó en primera. Jugaba armado ahí. Sí. Jugó la época de que estuvo el Rojo en la B. No sé si ahí fue compañero del Pepe Sam, cuando parecía que el Pepe Sam se no, retiraba y después... no coincidieron en Boca Unidos. El DT de ese Boca Unidos era Claudio Úbeda. Dato. Ahí tenés, ¿ves? Para los que dicen que no tienen experiencia. Mami. Así Por que, favor. pero a pesar de que, porque ella se había retirado, después de Unión Española vuelve a retirarse y Sí. vuelve al fútbol después otra vez, lo convencen y vuelve a Boca Unidos, que habían peleado, había armado un equipo interesante como para pelear el ascenso, finalmente no lo consiguió, pero juega en el 2013 y 2014 en Boca Unidos convirtiendo 5 goles en 24 partidos. Acá vemos algunos de los goles que hizo en el equipo correntino. Ya con sus últimos cartuchos, ¿no? Quemando sus últimos cartuchos como futbolista profesional. Y después va a retirarse ahora van a ver la fotito que hay, que es Claro. hermosa. Se viene a retirar a Barraca Central. Claro. Y ahí lo tenés con Claudio el Chiqui Tapia y entrenando en el predio de acá de Aldo Civi.
Viene a retirarse a Barracas, donde juega tan solo 15 partidos, convierte un gol en el año 2015 y luego retorna a Boca Unidos como director técnico. Le va bien, sobre todo al principio, y después, bueno, termina yéndose después de un año y medio casi, con algunos malos resultados y problemas con la dirigencia, pero no tuvo un mal paso como DT de Boca Unidos. Así que ese fue un poco el repaso de la carrera del señor Raúl Pipa Esteves, el Mulle, como le decía Acá Walter dicen Nelson. el Mulle, GSL MDQ, el Mulle Esteves, Exactamente. claramente. Saludos queridos, les mandamos un abrazo muy grande. Bueno, la foto que utilizaste, primero, gran informe. Héroe o villano, y lo vemos disfrazado de Tortuga Ninja. Podés poner la última fotito, ahí te voy a joder un cachito porque vale la pena. Porque ahí, Para el que no Porque el la público se recuerde, renueva. claro, para Hay el que un no la trasfondo recuerde. esa imagen, Sí. ¿no? Nos vino al Contala pelo. vos. Nos vino al pelo en este héroe o villano. Porque Justo previo a Boca. se disfrazó de superhéroe justamente. sí. De Tortuga Ninja en este caso. Para ir. Ahí está, ahí lo Ahí, vemos. déjalo ahí. Ahí lo vemos, disfrazado de Tortuga Ninja, sacándose un poco la máscara porque había ido a la despedida del Beto Acosta. Había invitado a muchos ex compañeros. Ahí vemos a Damián Luna atrás, a Johnny Santana. Creo que es Capri el que está acá a la derecha. Capria. Sí. Pero bueno, él sabía que la gente probablemente lo putearía si iba, ¿no? Si lo reconocía, porque no había terminado bien la relación con la gente. De hecho, él, el día que se va, es un partido donde está en el banco de suplentes y creo que la gente o una parte de la hinchada o de la tribuna estaba muy ensañada con el Coco Ameli, o de la platea, mejor dicho. Y él sale del banco y lo defiende el Coco Ameli, medio que intercambia algunos insultos con los plateístas y después lo van a buscar alrededor de 10 personas al vestuario para pedirle alguna que otra explicación. Aparentemente hay un entredicho también en el vestuario y a partir de ahí es donde se termina de romper la relación con la gente y él decide irse de San Lorenzo. Por eso es que tenemos esa parte de villano, porque aparte decide irse a Boca, ¿no? Y eso creo que fue lo que más dolió. Bien. Pipa Esteves, ¿héroe o villano para ustedes? Empiecen ustedes, yo estuve haciendo el informe y Mirá, quedé muy influenciado. para ser héroe, me parece que. Yo creo que él es un jugador querido, no es un ídolo. Es un jugador querido que se puede tener un buen recuerdo más allá de la traición a Boca que tuvo. Creo que es un jugador querido. Ya no corre como ídolo. Entonces, tampoco sé si da decirle héroe. Pero lo pongo más para el lado del bien al Pipa. Más sabiendo los ejemplos que hemos tenido. Jugátela, de porque tanto. esto es héroe o villano, no hay más o menos. Héroe. Bueno, listo, héroe, ahí está. Héroe. Para mí también. A ver, en San Lorenzo creo que fue el equipo en el que más partidos disputó. Lejos. Y uno quizá recuerda, si vos me decís Pipa Esteves, yo recuerdo más su paso por el club que su salida del club. Ese es mi fundamento. Recordás más los buenos momentos Sí, sí, sí. que lo malo. Sí, Y él, considero también que, bueno, de lo que fue su carrera, después de irse de San Lorenzo, su carrera futbolística se cayó en picada. Sí. Porque iba a equipo, jugaba muy poco tiempo. Pero bueno, considero eso, que lo recuerdo más por lo que hizo que por su salida. Es que te acordás más el gol contra Flamengo que. Y era nuestra, Que haber sido a Boca. infancia, nuestra Sí. Era juventud. nuestra infancia. el desborde de Esteves y el gol de Romeo era una fija de cada fin de semana. Sí. A ver, vos tenías 10, 11 años y por ahí se fue a Boca y no decías, qué hijo de puta. Hoy en día sería distinto, ¿no? O Sí. capaz habría que preguntarle a alguien de otra generación que capaz lo vive distinto, ¿no? Y si Gaby Que Celina un nos está nene escuchando. de 10 años, 11. Sí. Eh, Sí, no hubo tanto como. Sí, es verdad, es verdad. No fue como fue el caso de Herbiti, por Y ejemplo. bueno, lo de la Tortuga Ninja, si vos te pones a defender a un compañero y te pones a discutir con los hinchas te van a agarrar de los huevos. Porque es así. Total. Yo creo que a diferencia de Herbiti o otros jugadores que puedan haber tenido
este paso, que muchos pueden considerar una traición, es que no triunfó en Boca, como sí lo hizo Herbiti. Entonces, al no quedar grabado esa imagen de él triunfando con la camiseta de Boca, como que uno la deja pasar, ¿no? Se olvida un Sí. poco de que pasó eso en el medio, pero me parece la única diferencia es esa, porque en realidad fue lo mismo lo que hizo No- Tevez o Orbiti o Sí. el que sea que haya pasado a Boca. Después Bueno, de salió irse a San campeón Lorenzo de- tuvo un solo título. ¿Con Boca? Con Boca tuvo 2. Tiene, creo que gana Libertadores Intercontinental. Clausura 2003 Ah, bien. y Libertadores 2003. Apertura 2003 y Libertadores 2003. Y Libertadores. Gana esos 2 títulos, después se va justamente también un poco por este lío que pasa con Barijo y porque además la forma de juego de Boca era muy distinta porque tenía, aparte de que tenía unos monstruos terribles en la delantera, o sea que tenía que reemplazar o a Teve o a el Guille o a, no sé, Chelo Delgado o el que esté en ese momento. Era una forma de juego muy distinta, o sea, Esteves no era un delantero clásico que te hacía goles, era un delantero que desbordaba y asistía. Entonces por ahí también eso fue lo que lo perjudicó después en los otros equipos porque es un jugador que un poco hoy en día no se juega ya con ese tipo de wins, y en esa época eran los últimos años donde se jugaba de esa forma, por lo menos no eran muchos los equipos que lo hacían, por eso es que San Lorenzo pudo brillar porque era un equipo que se caracterizaba por ser muy ofensivo, por jugar con 3 delanteros quizás, pero es un pibe que debuta con 18 años en el club de la mano de Ruggeri, y después bueno, cuando ya empezaba a no ser tenido en cuenta viene Pellegrini y es donde finalmente explota. Yo creo que es héroe también. Decisión unánime. Aparte que en varios... Bueno, ahora justo pasó muy rápido los goles y demás. Pasa que si lo hacemos muy largo nos lleva todo el programa, entonces por eso lo hago un poco Está muy resumido. bien. A ver, Después va a quedar colgado y lo van a poder rever y ver algunos detallecitos que están buenos, porque en varios de los goles que él marcó se besa la camiseta, ¿no? Se besa la camiseta, señala la tribuna. Y no creo que lo haga como un gesto demagogo, porque en esa época era un pibe salido del club, Claro. ¿no? Era un pibe que venía de las inferiores y que realmente era hincha y era alguien que quería de verdad la camiseta. No es alguien que vino de afuera o que volvió, ¿no? Era algo que creo yo era genuino en ese momento. a ver, hoy en día haces una encuesta. 100.000 personas, 100.000 cuervos. Creo que ni uno te dice que el Pipa Esteves es su ídolo. No, Entonces, no. por eso quizás Es un es héroe. más héroe, claro. Sin duda. Acá GSL MDQ también nos dice héroe sin dudas, nunca vendió humo. Bien, Y eran perfecto. otros tiempos también, ¿no? Sí, era otra Otro historia. tiempo, otro fútbol. Totalmente. Bueno, en el héroe o villano dictaminamos decisión unánime. 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 El Pipa El Esteves, héroe. Perfecto. A ver si algún día Excelente sale por los informe, micrófonos excelente. como un demente. Sí, tenemos que sacarlo. Tenemos que sacarlo. ¿Dónde fuiste a Boca, hijo de puta? Porque- Primer pregunta. Hermoso. No, y sería muy lindo escuchar lo que nos cuente la de la tortuga ninja. Tenés que meterte en un traje de tortuga ninja, hace un calor de No, cagarse. pero por eso pedía. eso demuestra también, además de que seguramente Alberto lo quería mucho, también quería mucho el club y quería estar ahí, ¿no? Porque meterte en un... O sea, es toda una ingeniería que requiere eso detrás. No, claro. ¿Cómo hago para entrar a la cancha sin que me Claro, reconozcan? ¿En qué momento se te ocurre ¿Entendés? decir, consigo un traje, un disfraz de una tortuga ninja? No. Es un loco hermoso. Así que bueno, esto fue Héroe o Villano de la mano de Matías Bocha García con el Pipa Esteves. Decisión unánime, héroe. Vamos a una tanda corta y enseguida volvemos con más Manicomio Azul.